En los tiempos difíciles financieros que vivimos, es necesario estar alerta para no ser las próximas víctimas de un debacle económico. Extirpando la pobreza. Bienvenidos a este episodio número 14 de Extirpando la Pobreza. Te saluda el pastor Aldo Flores de Radio Adicción Cristiana y Ministerios Gilgal Monterrey el día de hoy para compartirte cómo prosperar en tu lugar de trabajo. Y es que por mucho tiempo la iglesia se ha movido bajo el patrón de pensamiento griego, el cual separaba lo espiritual de lo secular. Por cierto, este pensamiento no es bíblico. El patrón de pensamiento griego, el cual es pagano y está inmerso en la mente de muchos cristianos, dice que a Dios no le importa lo que hacemos en nuestro trabajo y que la única manera de servir a Dios en el trabajo es dando testimonio o repartiendo folletos a nuestros compañeros y sirviendo en una iglesia local. Y el resultado de esa mentalidad fue que se ha levantado una generación de cristianos alérgicos al trabajo y ha permitido que los cristianos se ganaran una mala reputación. Se dice de ellos, en vez de trabajar, utilizan ese tiempo para hablar de religión. Y el resultado de todo esto fue que los cristianos no prosperaron ni fueron promovidos a mejores posiciones laborales, donde ahí se puede ejercer una mayor influencia con los principios cristianos. Ahora, para peor, muchos cristianos pensaron que no era bueno prosperar. Otros pensaron que no era espiritual el prosperar. Decían que si uno prosperaba lo veían como que era algo malo para la vida espiritual, porque eso significaba que uno ya no iba a caminar más por fe y estaba atrapado por el mundo. Se dice que hace muchos años en Escocia, y esto lo leí en un artículo en internet, se dice que hace muchos años en Escocia, cuando se ordenaba a un pastor, oraban de la siguiente manera: Señor, mantén a tu siervo santo, que nosotros lo mantendremos pobre. Esta era la idea o pensamiento que la escasez o la pobreza nos acercaría más a Dios. Así se creía en esos tiempos. Ahora, en la mentalidad griega, cristiana religiosa, la pobreza es una virtud. Pero por supuesto, este no es un patrón de pensamiento bíblico que Dios tiene para los suyos. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la prosperidad y cómo ser exitosos en lo que hacemos. Muchos grandes hombres de la Biblia fueron hombres muy exitosos. Abraham, Isaac, Jacob fueron personas ricas. Job también, quien luego de ser probado, Dios le restituyó su riqueza al doble. Ahora, si hablamos de José, José fue el segundo gobernador de Egipto debajo de Faraón. David también fue rey. Ahora, Pablo plantó muchas iglesias y todas ellas prosperaban, eso dice la Escritura. La Biblia enseña que la prosperidad es una bendición que proviene de Dios. Incluso en Deuteronomio 28 dice que Dios quiere prosperar la obra de nuestras manos. En 2 de Crónicas 20:20 dice que escuchar a los profetas de Dios nos hará prosperar. Este versículo, esta porción bíblica es muy impactante e importante. 2 de Crónicas 20:20. También el Salmo 1 nos dice que si meditamos en las palabras de Dios, seremos exitosos y todo nos saldrá bien. El éxito es algo que Dios quiere para nuestras vidas, aunque cueste creerlo. En las enseñanzas del Nuevo Testamento vemos que Dios se preocupa y ocupa de nuestro trabajo. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6 leemos: Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agrandar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Nuestro trabajo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es parte de nuestro llamado, es parte de nuestro destino. Ahora en el versículo 7 leemos también:
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Hacer nuestro trabajo es parte de cómo servimos al Señor. Si trabajamos para agradar al Señor, Él nos va a recompensar. Ahora, existe una unción de parte de Dios para prosperar en el lugar del trabajo. Miremos por un instante el ejemplo de Bezaleel. Leemos en Éxodo 31 del 2 al 6, Éxodo capítulo 31, versículos 2 al 6. Mira, dice así en el nombre de Jesús: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el artificio de piedras para engastarlas, y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto en él a Aholiab, hijo de Ahismac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Bezaleel fue la primera persona en la Biblia que fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestó esta llenura del Espíritu Santo? ¿Hablando en lenguas? ¿Sanando a los enfermos? No. El Espíritu Santo le dio a Bezaleel una unción sobrenatural para ser exitoso en su trabajo. El Espíritu Santo le dio habilidades. Esta palabra habilidad en hebreo, Jokma, se traduce como sabiduría. Dios le dio la habilidad de ser creativo y hacer diseños artísticos. La habilidad de tomar material en bruto y hacer algo hermoso. Y cuando el Espíritu Santo llenó a Bezaleel, le impartió la habilidad y creatividad para hacer su trabajo con excelencia, con una excelencia sobrenatural. Dios lo ungió en su profesión, le dio la unción para hacer el trabajo de una manera sobresaliente. Fue una habilidad sobrenatural para hacer lo que otro no podía hacer en esa especialidad o campo de trabajo. Dios quiere darnos esa clase de unción para que lo que hagamos en nuestro trabajo, al hacer esto, Dios manifestará su gloria en nuestro lugar de trabajo y hará que podamos prosperar. La unción de Dios no es solo para las cosas espirituales. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios nos creó para hacer cosas, además de las que hacemos dentro de la iglesia. Una gran parte de ese propósito para nuestra vida está en nuestra carrera, en nuestro trabajo. Dios se complace cuando somos sobresalientes o excelentes en lo que fuimos creados para hacer. Él quiere darnos la habilidad para sobresalir y prosperar en todo lo que hagamos. Y la unción de Dios no es solo para las cosas espirituales. La iglesia ha mantenido a Dios encerrado en una caja religiosa. Hemos pensado que Dios solo estaba interesado en lo que sucedía dentro de la iglesia. Es bueno que Dios se manifieste el fin de semana en la iglesia, pero qué importante es que Él también se manifieste en la semana en nuestro lugar de trabajo. Dios quiere manifestar su poder y habilidad de todas las maneras posibles en nuestro lugar de trabajo. Pedro fue un pescador y Dios obró ahí con poder. Jesús se le reveló en el lugar de trabajo. Pedro siguió a Jesús porque vio cómo Él prosperó en su negocio. Nuestro negocio debería de prosperar debido a nuestra relación con Dios, y nuestro jefe, empleados, compañeros de trabajo deberían experimentar las bendiciones de Dios debido a nuestra relación con el Señor. Suscríbete a nuestro podcast en todas las plataformas digitales, comparte y te esperamos la próxima semana. Catadores del Buen Vino, juntos extirpando la pobreza.